Gracias, doctor Carlos Montúfar, por su brillante exposición. Nos queda claro las complicaciones cardiovasculares en la preeclampsia, ¿no? Y muy agradecido por su presentación. Doctor de la Peña, para la ronda de las preguntas. Sí, en La primer lugar, paz. para agradecer a los tres expositores de este segundo bloque, al doctor Dupico, a la doctora Andrea España y al doctor Montúfar, por sus excelentes exposiciones. Hay una serie de preguntas entre el auditorio y las nuestras, también una serie de interrogantes que ahora podemos abrir, digamos, el auditorio para poder conversarlo. Aprovechando su última exposición, doctor Montúfar, yo quería preguntarle, digamos, en Panamá, en nuestra experiencia personal en la unidad de cuidados críticos obstétricos, cardiomiopatía periparto es un diagnóstico que se ve poco frecuente. Es relativamente poco frecuente. Hace poco, este año vimos dos. Es poco frecuente. Es confusa, fíjese, porque también tiene hipertensión leve moderada. Ah, No, no ingresa en emergencia hipertensiva, no es una paciente que va a ingresar con 190, 110, pero es una paciente que hace hipertensión. Eh, la verdad, yo no me atrevería a profundizar mucho en este tema porque realmente pareciera ser que comparten. Muchas patologías comparten la forma de expresarse. Simplemente si yo tengo un escenario notorio preclántico, o sea, a mi unidad entran, por ejemplo, pacientes con preeclampsia, pero que tengan daño a órgano blanco o refractariedad de la emergencia hipertensiva, por ejemplo. De lo contrario, queda en sala obstétrica. Si yo tengo o documento o mi impresión clínica es de una preeclampsia, es difícil concluir que tiene además una miocardiopatía periparto. La miocardiopatía peripartum tiene un comportamiento un poco más insidioso. La preeclampsia tiene o le desarrolla usted un edema pulmonar en 8 o 10 horas y así revierte. Sin embargo, la miocardiopatía peripartum, la paciente habitual, es que le dice usted tiene 5 días de dificultad respiratoria, empecé a usar 2 almohadas, anoche no pude dormir acostada. Tiene un componente más insidioso la miocardiopatía peripartum. La literatura ha aceptado que era dilatada, pero recientemente hay descritos, no sé cómo uno se apunta científicamente a esto, pero muchas publicaciones establecen miocardiopatía peripartum no dilatada. Y esto complica un poco, pues, porque la dilatación es lo que me hacía. Ahora, si yo tengo una paciente preeclántica, ya yo tengo una condición que explique una disfunción ventricular. Porque la definición de miocardiopatía peripartum es que no haya una condición que explique la disfunción. Y como vimos en el cuadro que llevamos de las pacientes preeclánticas con disfunción ventricular, nosotros tenemos pacientes con disfunción ventricular baja. Esa paciente última que vimos tenía 20 de fracción de eyección. Y fácilmente cualquiera se apunta a una miocardiopatía peripartum porque es menor a 40, pero repito, tiene una instalación un poco más lenta o menos rápida, menos súbita. Y habitualmente tiene que haber una pandilatación de cavidades, aunque la literatura empieza a aceptar que no haya dilataciones. Lo otro es que va a haber remodelación, o sea, va a haber cambios y la cantidad de residualidad en miocardiopatía peripartum es mucho más alta de lo que pensábamos antes. Más o menos a nosotros nos ayuda en la clínica porque la función ventricular puede afectarse tanto en la miocardiopatía peripartum como en una paciente preeclántica en hipertensión severa. muchas gracias, doctor Montúfar. Otra pregunta para el doctor Dupico. Doctor, en relación al tema de la evaluación ultrasonográfica de la arteria oftálmica, recordemos que cuando se hizo el estudio multicéntrico para el uso de sulfato de magnesio, digamos, donde se concluyeron dos cosas básicamente, que el sulfato de magnesio es digamos, el que previene mejor las convulsiones eclánticas y es además el mejor tratamiento. Sin embargo, siempre se habló mucho de, digamos, un poco sustento en relación a los tiempos, ¿no? E incluso en las dosis habían algunas diferencias, hay como 4 tipos de dosis de uso de sulfato de magnesio y el tiempo de duración también, incluso en el tiempo han habido algunos artículos que trataban de reducir incluso el tiempo del uso de sulfato de magnesio.
Yo creo que con la valoración de la arteria oftálmica se abre una ventana digamos, de que esto sea un poco más objetivo. Doctor, en su experiencia de las pacientes que ha visto con, digamos, con estas alteraciones ultrasonográficas de la arteria oftálmica, ¿cuánto es el tiempo que dura más o menos, digamos, la reversión a un estado normal? Porque nosotros le damos sulfato de magnesio 24 horas, pero parece que con lo que usted nos ha referido, debiéramos de repente prolongarlo un poco más. No sé. Entiendo la pregunta. Yo creo que no existen pacientes con preeclampsia. Yo creo que existe esta paciente con preeclampsia severa o con eclampsia. Y a mí me parece que nosotros debiéramos de entender que cada paciente crítico es un traje a medida, es diferente al otro. Entonces tenemos que tener alguna herramienta objetiva para ver qué es lo que hacemos con esta paciente, porque es muy relativo. Si yo no, la verdad que no tengo en mi cabeza cuál es el promedio, pero sí sé que es totalmente relativo. También es como recién se refería a Carlos. Nosotros tenemos casos de pacientes con miocardiopatía periparto que no han tenido preeclampsia y que tienen hipotensión arterial. Es decir, que no siempre viene acompañado de hipertensión arterial. Sí. Es decir, que yo creo que debiéramos de personalizar a cada paciente dentro de las posibilidades. Y yo creo que es fundamental. Depende de cada institución donde uno trabaja. Pero yo, en mi hospital, yo no tengo cardiólogo 24 horas. No lo tengo. Y tampoco tengo ecografista general 24 horas. Tampoco el ecografista general sabe manejar ultrasonografía cerebral o ultrasonografía de pulmón o protocolo VEXU de congestión venosa de órganos extracardíacos subdiafragmática. Por tanto, yo creo que no es una posibilidad. Yo creo que debe formar parte de la formación de los que atendemos pacientes críticos el uso de la ultrasonografía multisistémica de la cabeza a los pies. No podemos desatender de eso. No nos podemos hacer los distraídos. Esa es mi opinión. Ok, doctor. Acá hay una pregunta también para el doctor Rutico. Dice, ¿cuál es la imagen patognomónica que considera usted de alteración de la arteria oftálmica en preeclampsia y si se puede considerar premonitoria de convulsión? Bueno, si queda, yo creo que van a quedar grabadas las charlas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Bueno, sí. allí van a ver cuál es el espectro normal de una arteria oftálmica, cómo está la onda dicrota y cómo está la escasa distancia entre la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Es decir, tiene un espectro Doppler normal de una arteria de alta resistencia. Cuando ese espectro Doppler se transforma en una arteria de baja resistencia, ahí estamos en problemas. Y bueno, depende de la evolución del paciente. Por eso cada cuánto hay que hacer una ecografía. No tengo la menor idea, todas las veces que sea necesario. Sí. A mí me queda una paciente a las 3 de la mañana, yo no puedo esperar hasta el otro día. La tengo que hacer a las 3 de la mañana. Y por supuesto, es una ultrasonografía multisistémica de la cabeza a los pies. Pasa que yo toqué un tema específico, ¿no? De la arteria oftálmica. Pero, ¿cómo no voy a valorar la función sistólica, diastólica del VI, función sistólica del VD y fundamentalmente el acople ventrículo arterial derecho e izquierdo? Porque el corazón no lo podemos separar de las arterias. Eso es un error. Debemos incorporarlo. Por eso hay que valorar acople. Porque el acople nos va a decir qué tenemos que hacer. Walter, Dígame, doctor, dígame. déjame hacer un comentario porque el doctor Dopico me está elevando el reto y usted Por necesito favor, para eso estamos, para eso estamos. desahogarme porque él Sí. me está llenando, me está llenando. Diga. Mire, voy a intentar hacer un comentario que no sea subversivo y genere una rebelión, porque pues mi posición no tendrá ningún impacto en ningún sitio.
excepto en mis 4 paredes de mi uso. El doctor hablaba anteriormente sobre el sulfato de magnesio. Ahora, el problema no es cuándo iniciarlo, el problema es cuándo terminarlo. Muchas de estas cosas están arraigadas de publicaciones viejas y de comportamientos de la historia natural de la enfermedad. Cuando no se interrumpía un niño de 30 semanas porque de seguro iba a fallecer en la década de los 70. Y esto generaba pacientes muy complicadas porque intentábamos prolongar embarazo. Entonces, toda esta casuística y toda esta incidencia de eventos eclánticos no son actuales. O sea, el comportamiento actual modificó la estadística de la eclampsia. ¿Por qué el sulfato se usa aún? No importa qué estudios aparezcan, y en mi hospital hay estudios de uso de 6 horas y 8 horas. Yo uso 24 horas, post nacimiento. ¿Por qué? Porque eso está en función de cuándo se dan los eventos eclánticos. ¿Cuándo se dan los eventos eclánticos? Mientras está embarazada la mujer y las primeras 24 horas post nacimiento. Existen eclampsias después Tardía. de 4 horas, pero su N a tratar cambia. Si usted utiliza un N a tratar tradicional las primeras 24 horas del evento, está evitando una eclampsia por cada 76 preeclampsias severas. Si yo quiero captar las eclampsias del tercer día postparto, usted tendrá una N a tratar de 200. Y va a costarla 5 días, con sonda Foley 5 días, con sulfato de magnesio 5 días, y eso no es rentable. Entonces hay eclánticas no evitables o tardías, etc. Entonces por eso se usa el sulfato en un tiempo, porque eso tiene que ver con el sitio o el momento del evento de la historia natural de la enfermedad. Entendiendo que el puerperio es un artilugio porque lo generé yo. Yo genero el puerperio. Entonces, hasta 24 horas antes se dan la mayoría de los eventos eclánticos y lo demás se tornaría en una forma secular, es una cacería de brujas. Esa es la razón. Ahora, fíjense, todas las pacientes con criterios de preeclampsia severa necesitan sulfato de magnesio. Una paciente que ingresa con 150-90 y 100 de aminotransferasas, yo estoy seguro o bastante seguro que no le va a pasar nada en la cabeza. Y probablemente no ocupe. O que no tenga signos de irritación cortical. Es que probablemente no ocupe el sulfato y regreso. Yo sigo cumpliendo las pautas mundiales. Yo no creo que nos deban dar licencia para elegir a quién usar sulfato y quién no usar sulfato. Yo creo que se mantenga la línea de salud pública y epidemiológica que toda paciente, no importa cuál sea el criterio de severidad, lleva sulfato de magnesio. Pero estoy seguro que muchos pacientes no van a convulsionar nunca. Entonces, ¿dónde entra lo que presentó Dopico? Entra en donde ahora sí elijo quién es. Y allí yo puedo modificar. Nosotros hacemos nervio óptico y Doppler de forma rutinaria. Estas cefaleas de que la literatura dice que le deja acetaminofén, que si no se quita, si es y si no nosotros objetivizamos, que es lo mismo que dijo José Luis, qué pacientes tienen riesgo neurológico. Es más, ¿por qué eclampsia es sinónima de convulsión? Eclampsia no es sinónimo de convulsión. Eclampsia incluye coma, alteración del sensorio. Mire, hay estados de PRES y de encefalopatía hipertensiva a nivel de bulbotallo. La paciente no va a convulsionar. Los pacientes lo que va a hacer es una miosis pupilar, pierde la autonomía, hace lo que hablaba el doctor Dopico, hacen hipotensión, disfunción. Es un desastre ese paciente. Entonces, hay que tener cuidado con que eclampsia es convulsión, porque la cabeza no, si yo lesiono el frontal versus el occipital, no se comportan igual. Entonces, nosotros estamos esperando siempre que convulsione, como si la cabeza, su única expresión fuera la convulsión. Nadie mide ataxia, por ejemplo. Nadie revisa pares craneales. Entonces, la eclampsia es una complicación neurológica cualquiera que sea. Ese es mi visual. Y creo que si yo elijo estos métodos que presentó fabulosamente José Luis, que hasta yo entendí, es la forma de elegir mi paciente de cuidado. Y ojo, el sulfato de magnesio tiene una cobertura en tiempo real, no es una dosis acumulativa. Así que si yo tengo una paciente con alteraciones de Doppler de la cabeza, la mantengo con sulfato de magnesio, porque es una objetivización. Y creo que ese es un trabajo que se debe hacer, porque generaría un gran aporte para el pronóstico de estas pacientes. ¿Qué está pasando? Finalmente, ¿qué es lo que más mata? La cabeza. El neuro es lo que más mata en trauma, en metabólico, en lo que usted quiera, en stroke. La cabeza mata más. Entonces yo creo que esto sería un gran aporte
y habría que entender mejor cómo se comportan estos pacientes y el uso o no de sulfato de magnesio. Sí, en eso es precisamente, doctor, iba la pregunta, ¿no? O sea, si yo tengo una evidencia objetiva de que hay Sí, todavía alteraciones ultrasonográficas de la arteria oftalmológica, y yo si tengo debiera alteración del continuarla. diámetro del nervio óptico, también interrumpimos los Así embarazos. es, así es. Así es, eso es cierto. También podría ir por este camino. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta, me parece que es para la doctora Andrea España, que dice, ¿la presencia del tromboxano como vasoconstrictor es considerado como factor de riesgo para preeclampsia? Bueno, pues como vimos, no tenemos en el momento todos los marcadores que nos digan qué paciente va a desarrollar una preeclampsia. La disfunción endotelial y sobre todo la alteración del ciclo de la ciclooxigenasa, del tromboxano, de las prostaciclinas, son mecanismos fisiopatológicos que nos han permitido establecer que producen disfunción endotelial en la preeclampsia y en eso se basan todos los estudios que tenemos de administración de aspirina temprano en la gestación para prevención de preeclampsia, sobre todo temprana. Felicito al doctor Montúfar y al doctor por su disertación. Estoy muy de acuerdo con ellos. Realmente la preeclampsia es un síndrome y lo que debemos llamar la atención es como a quitarnos esa venda que todos tenemos y que nos han enseñado en las diferentes escuelas, que la preeclampsia solamente es hipertensión y edema de miembros inferiores. Hay un síndrome clínico importante, incluso subclínico, y con la ayuda de todas las formas que nosotros podamos monitorizar a la paciente, si nosotros tenemos ecocardiografía, focus, si tenemos medición de arteria oftálmica, nosotros tenemos una ayuda importante también del Doppler transcraneal, nos ayuda a valorar porque esta es una enfermedad multiorgánica. Entonces, hay pacientes que tienen una manifestación neurológica como una eclampsia, pero hay pacientes que manifiestan su patología o su afectación neurológica o edema cerebral como una alteración en el estado de conciencia, como una humaurosis, no siempre como una convulsión tónico-clónica que nosotros siempre esperamos. Andrea, aprovechando que estás ahí, hay una pregunta que me dice, ¿la preeclampsia es una patología de origen cardiovascular más que de origen placentario? No. No sabemos, no lo sabemos. Pero sí, no lo sabemos, pero sí, como les mostraba en la presentación, yo creo que es algo Es vascular recíproco. placentario. Es que es vascular Ajá, placentario. placentario. Ajá. Pero sí, no es una patología solamente placentaria, ¿no? No lo dejo decir, no lo seguí. Bueno, Álvaro, por Por favor, su favor, audio. tus audios. Álvaro, Ok. Continúa, Andrea. Disculpa la interrupción. Sí, no les puedo pues asegurar que es una patología solamente cardiovascular, pero sí debemos migrar hacia el conocimiento que tenemos en este momento, que la afectación cardiovascular es importante, tanto la hemodinamia como todos los hallazgos, como los estudios que nos mostró el doctor Montúfar. Cuando nosotros hacemos ecocardiografía en una paciente con preeclampsia, encontramos alteraciones ecocardiográficas. Si hacemos ecografía pulmonar, si nosotros tenemos la capacidad de hacer ecografía pulmonar temprana, muy probablemente vamos a encontrar alteraciones pulmonares. Entonces, es una patología que afecta la hemodinamia sistémica. Ok, Andrea. Y una pregunta mía que va dirigida a los tres ponentes, en realidad. Eh, Nosotros acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal publicamos un artículo eh, en relación a lo que es preeclampsia de aparición temprana y tardía. Obviamente que fue un estudio de tipo transversal, con algunas limitaciones, porque obviamente debieran haber entrado algunas variables que ahora se están discutiendo más, ¿no? Y que de repente nos hubiera aclarado algunas cosas. Pero de lo que encontramos en ese estudio era de que no había muchas diferencias
Entonces, yo no sé, es una opinión personal, no sé si me equivoco, probablemente sí. Pero a mí me da la apariencia de que cuando hablamos de preeclampsia de aparición temprana y tardía, que no me gusta mucho usarlo, en lo que estamos hablando en realidad es digamos, del grado de disfunción placentaria que se hizo al inicio y que lo que estamos viendo en las preeclampsias de aparición temprana simplemente es aquella manifestación de aquella placenta que disfuncionó más en la implantación, más que, digamos, en una diferencia, ¿no? Que pudiera haber entre ellas. No sé, esa es una hipótesis. Pero yo, por lo menos en el trabajo que nosotros publicamos, no encontramos mayores diferencias, sobre todo en las variables clínicas, ¿no? ¿Qué opina, doctor Montúfar, Andrea o doctor Dopico? Hay, Le dejo la pregunta. sí hay un comportamiento diferente clínico entre las pacientes de inicio temprano. Están definidas por múltiples estudios desde los cortes de los años 70 con respecto a arterias espirales. No solamente calidad de arterias espirales, sino número de ramificaciones. Y la instalación más temprana origina complicaciones más tempranas, origina con más frecuencia fetos comprometidos, sobre todo restricción de crecimiento. Y en general la preeclampsia temprana es más agresiva que la preeclampsia tardía. Incluso los marcadores, el cual declaro públicamente que no soy ultra fans de utilizar mediciones, yo entiendo su participación en la fisiología y fisiopatología, el S-FLIT1 con factor de crecimiento placentario. En mi hospital hay, personalmente no lo utilizo para toma de decisiones. Pero incluso cuando se hacen estudios de estos marcadores, están mayor comprometido o el perfil está más alterado en preeclampsias tempranas. Se genera la paradoja de que las preeclampsias con más edad gestacional son un poco más nobles y es más fácil terminar o interrumpir el embarazo porque son niños grandes. Aquí la paradoja surge de que la preeclampsia más comprometida o la que se va a comportar más agresiva es la que nosotros queremos que dure más. Y esto entonces suma eventos adversos, porque son peor candidatas para dar expectativas, diferir. Entonces, esa es una paradoja. Yo quiero que una paciente con preeclampsia de 24 semanas llegue a 27. O sea, es una locura, no va a llegar. Y ahí se genera entonces una complicación que yo fui responsable de esa. Entonces creo que sí hay un comportamiento más agresivo de las preeclampsias tempranas. Ok, doctor Dopico. No, yo no tengo autoridad como para opinar, pero yo insisto en lo que dije desde el principio, ¿no? Nadie duda de lo que acaba de decir Carlos, nadie duda. Lo que sí insisto en tratar de categorizar a las pacientes. Es decir, insisto porque ¿cómo yo voy a valorar el compromiso cardiológico de una paciente con una preeclampsia temprana? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, monitoreo invasivo, por ejemplo, lo que mostró Andrea, ojalá nosotros lo tuviéramos en el hospital. Estamos muy lejos y en mi país, muy pocos centros. Por favor, Claudio. Ya no sé. Ana Núñez, Claudio. Ana Núñez, su audio, por favor. Ana Núñez, su audio. ¿Puede apagarlo? Gracias. Es decir, en nuestro país son muy pocos los centros que pueden acceder a la bioreactancia, como mostraba Andrea. Pero sí tenemos la obligación de acceder todos al entrenamiento de la ecografía multisistémica. Ingresa una paciente, una preeclampsia precoz, yo la tengo que evaluar, de la cabeza a los pies, y no una vez desde el ingreso. Es decir, mientras esté en la unidad, depende de cómo evolucione. Si la paciente tiene una disfunción diastólica, yo sé cómo la tengo que tratar. Yo sé cómo le voy a manejar los líquidos,
Yo sé que tengo que tener la furosemida al lado. Es decir, hay un montón de detalles. Ahora, si tengo un desacople ventrículo arterial derecho, por ejemplo, y la paciente hace un edema agudo de pulmón, tengo que ser muy cuidadoso en incorporar la ventilación no invasiva o invasiva. No digo que no haya que hacerla, pero ojo, porque la ventilación a presión positiva, invasiva o no invasiva, ¿qué le va a generar al BD? El fracaso del ventrículo derecho, porque es mucho más sensible a los aumentos de su postcarga que a la reducción de su precarga. Entonces, si yo tengo la necesidad de implementar ventilación a presión positiva, debo evaluar cuál es la repercusión de lo que yo estoy haciendo con mi paciente. Porque el ventrículo derecho es un gemelo, son hermanos siameses del ventrículo izquierdo. Lo que le pasa al uno le va a pasar al otro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando implementemos cualquier terapia, la levosimendan, en lo que quiera. ¿Qué le pasa a uno? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al pulmón? ¿Qué le pasa al riñón? Yo necesito saber si hay congestión venosa de los órganos extracardíacos infradiafragmáticos. Porque el riñón puede fracasar no porque le caiga la TAM, porque nos olvidamos de hablar de presión de perfusión tisular. Los órganos se nutren por un gradiente de presión entre la presión arterial y algo que se opone, que es la presión venosa. Y hay que ver cómo sería muy interesante valorar congestión venosa renal, si existe o no y de qué grado, en una paciente con una preeclampsia, precoz, tardía, lo que quiera. Porque es fundamental, porque me va a obligar a mí pensar qué tratamiento le hago. Todos pensamos en TAM, pero nadie habla de la presión venosa que se opone a la TAM. Por lo tanto, cae la perfusión tisular. Sí. Fabuloso. Doctor, algo para agregarle al doctor Pico. Hay un comité de opinión de la American Journal de Obstetricia y Ginecología que me ha llamado mucho la atención porque ellos dicen que realmente todos los obstetras deberíamos hacer ecocardiografía de la tensión en el punto de atención o ultrasonografía en el punto de atención y que incluso nosotros tenemos las habilidades que las adquirimos pues de la ecografía que hacemos a nivel obstétrico y estas pacientes deberían ser evaluadas y no solamente pues para preeclampsia, sino todas las complicaciones que nosotros tenemos en obstetricia. Hay pacientes desafiantes, una paciente con una preeclampsia que haga una hemorragia posparto severa, me parece que es una paciente desafiante y su manejo debería guiarse por ecocardiografía. Una paciente con una preeclampsia y una cardiopatía congénita de base. Sí, a mí me parece, lo que ocurre es que hay que salir de la zona de confort. Si yo me quedo en lo que yo hacía en la década del 70, era el catéter de Johnny Gans. Y cómo calculamos gasto cardíaco por el catéter de Johnny Gans tenía tantas falencias. La interpretación de las curvas nos costaba un montón. Yo no estoy negando el monitoreo hemodinámico actual que hay, de catéter en la arteria femoral y poner un catéter en la vena central y así me dice inmediatamente gasto cardíaco, agua extravascular pulmonar, todo el tiempo. Pero eso es muy caro en Europa. Entonces, y no todos los pacientes tienen indicación de monitoreo invasivo. ¿Cuántos días vas a tener puestos esos catéteres? Yo entiendo, no es mi opinión personal, pero además yo disiento un poco con la opinión, con todo respeto, ¿no? Es decir, internacional, de los verdaderos maestros, los grandes profesores, que hablan de focus, ¿no? De hacer preguntas cuando yo hago ultrasonido y responder. Yo creo que el intensivista tiene que saber un poco más. Porque, por ejemplo, ¿cómo valoro yo la disfunción diastólica de una paciente con una preeclampsia temprana? ¿Cómo lo valoro? ¿Yo voy a tener el cardiólogo a las 2 de la mañana cuando me llega la paciente?
o cuando está sangrando, o cuando hace entre comillas, un paro intraparto y que todo el mundo entra a los gritos, porque todo lo hemos vivido. Y que es un síndrome de embolia líquido amniótico, que si no, que puede haber sido un tromboembolismo pulmonar. Hermano, vos tenés que saber qué hacer en ese momento. Y por eso yo insisto mucho en las reuniones previas. Es decir, de cuidados críticos tiene que reunirse con obstetricia, tiene que reunirse con hemostasia, con hemoterapia, para decir, che, si nos llega esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo valoramos? Pero yo creo que la ecografía es una herramienta, a mí me cambió la cabeza hace 20 años. Me hace pensar en fisiopatología. Yo antes no decía, bueno, aparentemente tiene una falla cardíaca. Siempre decía, y bueno, tiene una falla cardiorrespiratoria. Ah, ¿y? Pero eso es una bolsa de payaso. No tenemos que decir no aparentemente nunca más y definir cómo son las cosas. Y para eso hay que entrenarse. Pero es una maravilla. Insisto, también las enfermeras. ¿Por qué una enfermera no puede hacer un ecocardio? En los países normales, como digo yo, las enfermeras en unidad de cuidados críticos valoran el volumen sistólico. Nosotros, Argentina, es un país absolutamente anormal. Anormal en todo sentido, porque las enfermeras tienen la supremacía médica y punto. Una locura, una estupidez. Entonces, yo creo que debemos formarnos en ecografía multisistémica. Porque no, depende de la institución, pero en la Argentina, en los hospitales públicos, la mayoría de nuestros hospitales públicos no cuentan, como pueden contar sus hospitales, con cardiólogo 24 horas, ecografía. Pero insisto, el ecografista general hace Doppler color transcraneal, el cardiólogo sabe hacer ultrasonografía pulmonar, puedo valorar el volumen sistólico, puedo valorar la congestión venosa renal. O, por ejemplo, ¿cómo valoran ustedes si tiene isquemia intestinal una paciente con una preeclampsia severa, en cuadro de shock? Porque está sangrando la paciente. Se puede hacer como hacemos con los neonatos, cuando nos llama el neonato, che, a ver, ¿podemos empezar a nutrirlo al neonato? Y valoramos la velocidad sistólica de la arteria mesentérica superior. No hay nada escrito al día de hoy, o por lo menos hasta que revisé hace poco, en adultos esto. ¿Cuándo comienzo la nutrición enteral? ¿Cuándo la progreso? ¿Cuándo la suspendo? Nada, no hay nada escrito por evidencia. Estamos diciendo lo mismo que en la década del 70, 80 con la nutrición enteral y parenteral. No hay nada de evidencia. Entonces, me parece a mí que es una herramienta maravillosa que no resta, viene a sumar. Por favor, viene a sumar. Nada más. Muchas gracias, doctor Topico. Hay una pregunta adicional del auditorio para Andrea. Dice, ¿podríamos considerar en un futuro el uso de estatinas para prevención de preeclampsia por sus efectos pleiotrópicos? Sí, hay muchos estudios que se están implementando con el uso de estatinas para prevención de preeclampsia. Realmente, pues como les decía, se está tratando de buscar diferentes opciones preventivas y terapéuticas en relación a preeclampsia. Es un tema todavía en investigación. Yo veo la prevención muy pobre en general. La estadística de la prevención por aspirina, 19-21%, ojo. Esto se hace masivamente porque la aspirina cuesta centavos. Si la aspirina costara $1,000, yo no sé si yo daría aspirina para disminuir un riesgo del 19%. Yo siento que llegan más a mi hospital con preeclampsia y consumo de aspirina hasta el día de la consulta. El impacto, tengo 22 años ahí y yo no veo la disminución del porcentaje de ocupación cama de mis preeclánticas. Y vienen con aspirina. Si eso le suman literatura no obstétrica, donde estableció 2 últimas publicaciones en New England, establece que el uso de aspirina en pacientes de tercera edad para prevención coronaria está produciendo más sangrado digestivo
que protección voluntaria. Y esto va a ser aplicable a nosotros, a nuestra población. Entonces, ese 19% de la aspirina y no sé qué agregue la estatina después, yo lo sigo viendo pobre. O sea, para mí, en mi entorno, es más complicado y más riesgoso ver una paciente de raza negra, obesa, diabética, que ingresa con una emergencia hipertensiva preclántica. Yo no creo que esa aspirina haya impactado nada de esa paciente. Así que ahí veo la prevención un poco queda debiendo, realmente. Ok. Muchísimas gracias, doctor Montúfar. ¿Alguna pregunta más, Silvia, del auditorio, que tengas tú consignado? Yo ya no tengo, me parece, ninguno. Hay una pregunta que es para el doctor José Luis Dópico. Dice, ¿la evaluación de arteria oftálmica a todas las preclánticas o solo a las que tengan encefalopatía hipertensiva? No, si ustedes ven el segundo caso clínico, la paciente se había internado por una epigastralgia. No tenía otro parámetro, no tenía otro elemento para sospechar nada. Su analítica era normal, la presión era normal, y yo digamos, de busquete nomás, como digo yo, le hice la ecografía de la arteria oftálmica y me encontré con esa novedad. ¿Cuál es el mensaje entonces? Yo tengo una paciente con preeclampsia, a todas tengo que hacerle esto, y no una vez. Pero como todos sabemos, el desastre viene en segundo, ¿o no? Te das vuelta y se te vino la noche con la paciente. Entonces hay que estarle encima. Un paciente crítico hay que estarle encima. ¿Cuál es el mejor monitor? La silla, para sentarte al lado del paciente y no cansarte. Y lo revisás, ves los parámetros con la enfermera, con los equipos, los residentes, y ecografía. Eso es, yo creo que, y por supuesto que la ecografía de la arteria oftálmica, el ecodoppler, si lo asocio a vaina del nervio óptico, si lo asocio al polígono de Willis, bienvenido. Se suman. Ojo, se suman. Doctor Dópico también pregunta si debe ser bilateral. Siempre. Siempre y promedial. Lo mismo que la vaina del nervio óptico. El problema con la vaina del nervio óptico es que los expertos no se ponen de acuerdo cuál es el valor normal. A mí mucho eso no me preocupa. ¿En qué sentido? Porque si tengo 7 meses, ya está. El tema es cómo empezó esta paciente y cómo siguió. Lo evolutivo. Lo evolutivo. Pero el ecodoppler de la arteria oftálmica es fabuloso, porque me marca inmediatamente cómo cambia el espectro. Si es normal de alta resistencia, pasó a ser uno de baja resistencia. A la inversa de lo que sucede con la arteria uterina. ¿Qué es lo normal de la arteria uterina? Que tenga un espectro de una arteria de baja resistencia. Cuando se pone de alta resistencia, pegamos los gritos, ¿o no? Bueno, al revés, la oftálmica. La oftálmica, lo normal es de alta resistencia. Cuando cambia a baja resistencia, muchacho, hay problema. Bien, hay una pregunta, bueno, parece es para la doctora Andrea. Dice en hemorragia masiva, en gestantes con preeclampsia, ¿usar coloides podría alterar el licocáliz? Pues no se puede saber si realmente se altera el licocáliz, pero como hablábamos, hay pacientes desafiantes en hemorragia postparto, y una de esas pacientes creo que es la paciente con preeclampsia que nos hace una hemorragia postparto. En esa paciente es muy importante utilizar un método para guiar la reanimación. Ver si yo necesito realmente administración de cristaloides o si esa paciente se beneficia de administración de hemoderivados, o si yo puedo hacer una medición viendo si la paciente se beneficia de la administración de ácido de fibrinogen, de concentrado de plaquetas. Esta sería, creo yo, Ahí en la calle, le digo. Erika, por favor, ¿podrías apagar tu audio? Pero la veo más cortita. ¿Qué va a Erika, hacer? Ganó su librita. No, yo la
Gracias. Disculpen. Sí, entonces yo creo que en esas pacientes es cuando nosotros debemos tener a mano una ultrasonografía, hacer medición, como ayer lo vimos, de estrategias ahorradoras de sangre, para ver con qué realmente la paciente se debe reanimar. Sí. Sí, como dice Andrea, hay que dejar claro que el fluido, estoy hablando de hemorragia y obviamente me quedaré en mi espacio obstétrico. El fluido es para soportar la perfusión mínima mientras llega lo que perdió el paciente, que es sangre. Si la sangre se retrasa, usaré 6 litros de lactato Ringer. Si la sangre llega, usaré 500 mililitros de lactato Ringer. Lo que necesita el paciente es sangre con todos sus componentes y el fluido es una transición para sostener gasto porque es obligante. El paciente que no tiene perfusión, que no tiene, los órganos sufren, como mencionó muchas veces José Luis, y recordar que el fluido, y eso es importante, es una transición entre identificar el evento hemorrágico importante y solicitud de sangre, que por eso habitualmente en hemorragias masivas o hemorragia severa pedimos las primeras unidades sin cruzar para que haya premura de disposición de hemocomponente. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta? Y está preguntando para el doctor José Luis Dopico, ¿cuál es el equipo necesario para realizar el estudio de la arteria oftálmica? Es un ecógrafo como debiéramos de tener en toda unidad de cuidados críticos, en mi opinión, debe ser hospitalario, es decir, grandote, con 4 ruedas. ¿Para qué? Para que no se lo roben. Hablo de nuestra situación, no digo que a ustedes les pase, pero tiene que ser un equipo hospitalario con 4 ruedas y fundamentalmente tiene que tener todos los transductores. ¿Por qué? Porque yo necesito el lineal, hablando de esto, y para hacer nervio óptico, arteria oftálmica, pero vasos, etcétera, etcétera. Necesito un transductor sectorial, los face array, para hacer cardiología, que me sirve para abdomen y pelvis, pero necesito el convex. ¿Por qué el convex? Para abdomen y pelvis, por ejemplo, en el paciente obeso, paciente embarazada. Y también necesito, y es fundamental en cuidados críticos, el transvaginal. Usted va a decir, pero es fundamental. Por la sepsis gineco-obstétrica, ni que hablar. Pero, por ejemplo, para valorar vasoespasmo cerebral, para hacer el índice entre la arteria cerebral media y el espectro y la velocidad de la arteria carótida interna, a veces uno no llega acá al gonio. No podemos ver bien la carótida interna. Depende del paciente o de la paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo metemos por la boca. Y ahí insono enseguida la carótida interna a nivel del bulbo. Por supuesto, cubierto con un profiláctico. Y es fundamental. Es decir, que yo tengo que tener 4 transductores. Fundamental. Sí. Y baratito, Ojo. Y cuidarlo como si fuera la pareja de uno. Es decir, hay que limpiarlo nosotros todos los días. Entre paciente y paciente hay que cambiar el guantecito de látex que está cubriendo el transductor, porque si no llevo los bichos de uno al otro, al otro, al otro. Es decir, son pequeños detalles, pero que es muy importante. Ya bombón, regresa. Con cuidado nomás, ¿no? Lourdes, bueno, así mismo preguntan también, ¿cuál sería el punto de referencia para medir, ¿cómo se llama? La medición de la arteria oftálmica. ¿Me escucharon? Doctor Dopico, Micrófono, José. Apagado el micrófono, José. apagado el micro, doctor. Sí está. Doctor Luis, su micrófono está apagado. Sí, disculpen. Ahora sí. No sé a qué se refiere en términos de punto de referencia. No hay un valor de velocidad. Lo que hay es un parámetro de un espectro Doppler de alta resistencia, una onda dicrota alta con una velocidad diastólica muy pequeñita, y se va transformando en un espectro Doppler de una arteria de baja resistencia.
si eso se refiere al punto de referencia. Si se refiere a dónde yo debo insonar, ya lo explicamos al principio, ¿verdad? Doctor, dígame. Muy bien, alguna, a ver, y creo que ya no hay más preguntas del auditorio. Yo quiero agradecerte, Andrea, tu participación. Es un gusto verte después de mucho tiempo. Igual que al doctor Carlos Montúfar, al doctor Dopico, lo acabo de tener el honor de conocerlo. Y de verdad que lo que me habían contado ha pasado los límites de lo que me han comentado, doctor. De verdad que Total. sí, un gusto haber estado en esta mesa con usted y haber compartido también con Silvia Córdoba la moderación de este bloque. Un gusto y ya seguramente nos vamos a volver a ver. Muy agradecido de haber Yo También, con quisiera ustedes. agradecerles a ustedes, a mis compañeros, a Carlos y a Andrea. 2 aviones han sido, me encantó y espero que tengan una buena Nochebuena en paz, en paz, en paz. Y ojalá podamos vernos y creo que está el Ibero Panamericano en Guayaquil el año que viene. Que les Una vaya muy buena, bien. una buena igualmente, oportunidad gracias. para reencontrarnos después de mucho tiempo. Un Doctor abrazo. Gracias. Alberto. Alberto, si va. Muchísimas gracias, Silvia, doctor de la Peña. Ha sido una magnífica moderación el día de hoy. Quiero agradecer al doctor Carlos Montúfar, como siempre presente en muchas de nuestras actividades. Andreita, con quien también siempre contamos, que ha hecho una magnífica revisión. Y con mucho cariño pues a Dopi, que es un maestro ya en Latinoamérica en todo lo que es el ultrasonido y nos recuerda la importancia y el no hacernos, como dicen, los distraídos y no aprender ultrasonido, ¿no? Es cierto que hasta mi generación probablemente el papel que tenía no era el que tiene actualmente y de hecho ayuda a responder muchas dudas y a dirigir la terapia en el día a día, con tareas en guardias y a la cabecera del paciente. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes, ha sido magnífico en realidad escucharlos esta mañana y la ronda y el interés de todos los expertos preguntando, aún cuando ya hemos pasado la hora, lo demuestra. Muchísimas gracias, doctor. Un Gracias, abrazo, doctores. Beto. Gracias. Gracias, doctores. Saludos, Bepi. Gracias. Un abrazo. Buena Nochebuena. Gracias. Bueno, buenas Y al noches. Para los auditorio participantes quería indicarles, sigue, sí, Alberto. justo, disculpe, que vamos a pasar el link en el transcurso de la tarde, el link del examen, como ya mencioné, pues para los médicos peruanos que quieran acceder a la recertificación, para la validez respectiva es necesario la calificación, ¿no? Hay 7 días hábiles luego de culminar el curso, o sea, contando desde el día lunes, para poder resolverlo y simplemente no necesita mayor confirmación. El envío del formulario y el mensaje que les llega al correo es la confirmación, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Lo dejo, doctor Latilla. Gracias, Alberto. Para el auditorio en general, Nos hemos culminado con las actividades del día de hoy y vamos a retomar a las 3 de la 15 tarde. horas, hora peruana, con las actividades del bloque de la tarde. En la tarde vamos a tener en el primer bloque al doctor Guillermo Grieve, argentino, al doctor Orlando Pinilla Jaén, colega de Panamá, al doctor Sebastián Ugarte Viergo de Chile. En el segundo bloque de la tarde vamos a contar con la doctora Sandra Jimena Olaya Garay, colega colombiana, al doctor Luis Marcelo Solís Hurtado, colega boliviano, y al doctor Jesús Arnulfo Velázquez Penagos, colega colombiano. Entonces, los temas de la tarde van a estar igual que los de hoy en la mañana, muy interesantes. Me despido de ti, Silvia, gracias por tu apoyo, Gracias, doctor. tu Nos vemos. colaboración, y al auditorio nos vemos más tarde. Gracias.